La pandemia ha acelerado de manera significativa los cambios en nuestra sociedad y ha dejado unas dosis de incertidumbre que tenemos que ser capaces de gestionar, también desde el ámbito educativo. Todos los expertos que nos han acompañado en estas conversaciones ACUAE de los últimos meses han incidido en la importancia de movilizar dosis importantes de recursos cognitivos y lo han focalizado en numerosos aspectos como puede ser la digitalización en la escuela, la importancia de la diversidad. Por supuesto, las lecciones que nos ha dejado la pandemia han insistido también en el valor que tiene la presencialidad, especialmente en algunos niveles educativos. ¿Qué decir de la importancia de impulsar las vocaciones científicas, las vocaciones en los estudios STEM y, por tanto, hacerlo desde una perspectiva de género? Y, por supuesto, hemos insistido mucho en la importancia de gestionar la equidad y de garantizar la equidad dentro de la escuela. Todas estas cuestiones y muchas más han sido objeto de atención por nuestros expertos en estas conversaciones ACUAE. Les dejo con ellas. La pandemia ha tenido una virtualidad, capacidad que ha tenido para levantar el velo, es decir, para de alguna manera mostrar las debilidades, reabrir las heridas que ya teníamos identificadas en el sistema educativo, pero que ahora se muestran con una necesidad y urgencia de ser resueltas, de ser respondidas. Estas necesidades efectivamente las teníamos identificadas ya y las respuestas, buena parte de las respuestas se encuentran en el proyecto de ley que estamos tramitando en el Congreso de los Diputados. Yo creo que la digitalización, si se incardina perfectamente bien en lo que es la práctica docente, no se aparece como una cosa para poner pizarras digitales en las paredes, no adelantaríamos nada, porque si ponemos pizarras digitales en las paredes, pero mantenemos los pupitres anclados al suelo, ahí no hacemos nada. Pero si se incardina en lo que significa toda la práctica docente y la utilizamos como medio de innovación potente, esto nos va a permitir personalizar la enseñanza. Y si personalizamos la enseñanza, la educación, permitimos que el alumno en él se suscite la curiosidad, que realmente entienda el contenido o lo que sea, es decir, que esté aprendiendo y pueda progresar individualmente, entonces la digitalización nos permitirá atender también a sus ritmos más lentos, más rápidos. Yo diría que debemos ser conscientes de que la mayor parte de los problemas que tiene la humanidad hoy en día, podemos poner los 4 o 5 grandes problemas que tenemos por delante, son problemas que fundamentalmente requieren una gigantesca movilización cognitiva. Y cuando hablo de movilización cognitiva no estoy hablando solamente de médicos que descubran vacunas, estoy hablando de transformación de nuestro modo de trabajar hacia nuestro modo de gobernar, nuestro modo de relacionarnos, que sea un modo más cognitivo, es decir, un modo más abierto al aprendizaje. En todas las instituciones, en todos los niveles, en todos los espacios, hay que desarrollar actitudes de aprendizaje hacia un mundo para el cual ya no valen más que en una medida muy pequeña las viejas recetas del pasado, el saber acumulado de nuestros padres y abuelos, ¿no? Yo creo que el saber relevante para ese tipo de desafíos que tiene la humanidad es un saber nuevo, es un saber que todavía no tenemos. En conjunto sabemos que existen una serie de estereotipos sociales marcados pues, por la sociedad, en familia, incluso dentro de las escuelas pueden sin querer, ¿no? También incidir, que llevan ya desde muy pequeñitas, y cuando digo pequeñitos estoy hablando de los 6 años de edad ya llevan a las niñas a considerarse o considerar que su género no puede alcanzar retos de aprendizaje relacionados con materias, digamos que se supone o se les dice son para personas muy, muy inteligentes, ¿no? Literalmente. Incluso pierden interés por jugar a juegos que se les dice, ¿no? Que son para personas muy inteligentes, ¿no? Todo eso, en el fondo, digamos, ese estereotipo lo que está haciendo precisamente es incidir en la motivación de manera negativa porque incide en la autoeficacia, que como he dicho antes, la autoeficacia es una creencia.
no es una realidad, es una creencia. En realidad, si nos vamos a las notas, podemos ver que las niñas tienen las mismas o superiores notas que los niños en matemáticas, en ciencias, hasta que llega a un punto que poco a poco, digamos, eso se va igualando y se van separando, pero es una situación que claramente, o por lo menos, tiene muchos números de ser debida precisamente a esa presión social. Que la gente entienda que la ciencia no es una actividad para genios, que creo que es el problema que tiene la ciencia, que probablemente aparte a algunos niños que se sienten incapaces, que no suele ser la media, pero a muchas niñas que precisamente piensan que ellas no llegan a ese nivel de inteligencia que hay que tener para dedicarse a la ciencia. Esto ha hecho mucho daño, yo creo, a la percepción social de lo que es la ciencia, y es lo que hay, en mi opinión, que eliminar en primer lugar. Los referentes son importantísimos. Yo creo que ahí, de nuevo, los medios de comunicación tienen una tarea importante, pero yo creo que todos, porque muchas veces si no pensamos en mujeres científicas es porque no nos planteamos que es esencial pensar en hombres y mujeres a la hora de a quién vas a invitar a un congreso, o si quieres contratar un nuevo jefe de grupo, o si quieres sacar una noticia científica. Hay que pensar en hombres y mujeres, no solo en nombres, que son es lo más fácil de hacer porque son los que están más visibles, ¿no? O a lo mejor hay unas pocas mujeres que son visibles. No, hay que hacer un esfuerzo, intentar pensar en igual número de hombres que mujeres para cualquier cosa, incluso para conseguir comentarios sobre una noticia, ¿no? Estamos en este momento construyendo una escuela para el siglo XXI, pero exactamente la sociedad del siglo XXI que va a haber es difícil vislumbrar con la inteligencia artificial, con la Big Data, con la ciberseguridad, con el 5G. Es que todo ello supone, como dices, implica una gran incertidumbre. Por eso lo que necesitamos sobre todo es construir una escuela sólida, muy sólida, inclusiva, eso sí sabemos, inclusiva, compensadora de desigualdades de origen, multilingüe también, y capaz de educar en competencias. ¿En competencias para qué? Para inculcar en el alumno la suficiente curiosidad como para que siga aprendiendo, como para que sepa que se está asomando justamente en el gozne del cambio, pero que va a necesitar una formación permanente a lo largo de la vida. Bueno, a lo largo, a lo ancho, a lo amplio de la vida. Y esto creo que es lo que más nos va a mantener en esa escasa seguridad que podemos aportar a los alumnos, a las alumnas en nuestra escuela. De un modo muy evidente, muy manifiesto, palmario, creo que ahora mismo nuestra sociedad tiene constancia y evidencia de que no cualquiera puede ser profesor, ¿vale? Y los modelos profesionales del profesorado y los modelos de formación de los que podamos hablar se dividen en dos grandes familias. Las de la familia que asume que no cualquiera puede ser profesor y la que asume que sí, que cualquiera puede ser profesor. Y esa es la línea que divide, es una línea muy simple, pero esa es la línea que divide a los Canadá, Corea del Sur, Singapur, Japón, del resto del pelotón. Nosotros empezamos todas las mañanas con respiraciones, es nuestro día a día. A cualquier escuela reto que entres, a las 9 de la mañana, todo el mundo está haciendo sus ejercicios de respiración. Tenemos incorporadas las relajaciones diarias. Todos los días hacemos relajaciones, todos los días en un momento determinado nuestros encargados de relajación de los equipos de clase tienen sus tareas, y luego, aparte de eso, hemos creado nuevos espacios. La escuela es diferente, tenemos espacios de calma por todos los sitios, en las clases de infantil, en los institutos, en los gimnasios, y allí pues experimentan y se entrenan con técnicas de relajación. En clase, pues todos los profesores, ¿no? Tenemos los cuencos tibetanos, ya no elevamos la voz, cuando queremos cambiar o decir cualquier cosa es a través de los cuencos tibetanos, con lo cual ya estamos también, ¿no? El tema del silencio y el tema de la escucha atenta trabajándolo. Tenemos los rincones de la amistad que diariamente van a entrenarse y hacemos un entrenamiento en resolución de conflictos.
Centramos nuestro proyecto de convivencia en una vinculación emocional consciente. Los profesores y las profesoras tienen que vincularse emocionalmente con los niños y con las niñas, porque es la única forma de la que vamos a poder cambiar conductas. Y entonces nuestra base es el vínculo emocional. Tenemos los bancos de la paz en todos los patios, que los mediadores y las mediadoras gestionan también la problemática que hay en el patio, y aparte, bueno, y muchas cosas más, pero aparte sí que los entrenamos. Tenemos nuestras sesiones en la que el primer trimestre descubrimos las emociones, identifican las emociones, las etiquetan, porque si un niño no tiene vocabulario no puede gestionar, eso es imprescindible, saber nombrar la emoción para gestionar. Luego educamos en el respeto en el segundo trimestre, todo a través de cuentos y actividades, y les enseñamos la práctica de mindfulness. Los grupos mixtos te ofrecen una posibilidad inmensa de respetar el ritmo personal de cada niño, de cada niña. Por sí mismos suponen una posibilidad de inclusión a los que podríamos llamar de necesidades especiales o de altas capacidades, o el que de repente no encaja en un grupo, porque no hay una uniformidad en la que todos están haciendo la misma página del mismo libro a la vez, y el que no la sabe hacer tiene un libro diferente. Eso es lo más, para mí, lo más aberrante que se puede dar en la escuela, ¿no? Hacer diferentes a los demás porque no sigan el ritmo curricular encima o por debajo, porque su desarrollo personal lleve otro ritmo. En la escuela rural, la verdad que soñamos con una escuela que escuche y no cuente, ¿no? Una escuela que llegue a enseñar, a preguntar, pero que no dé la respuesta, no a contestar, ¿no? Una escuela también, pues, donde se dé más importancia al ser y no al saber, el ser como persona, el formarse como persona, esa emoción, ¿no? Una escuela en la que arriesguemos que se equivoque, no pasa nada por equivocarse, el aprendizaje está ahí. Una escuela, pues, que apueste por esa innovación y por supuesto por esa inclusión. Pero ante todo, lo que sí que tengo claro como maestra de una de las etapas tan bonitas, que es educación infantil, y que ahora me ha tocado ejercer, ¿no?, como esa piedra angular del centro, es que apostemos por una escuela donde el protagonista sea ese niño, ¿no?, o esa niña, y que los maestros o esa comunidad educativa restante que sea esa guía, ¿no?, a seguir. Entonces nos hemos dado cuenta en este confinamiento, y la gente está huyendo de las ciudades precisamente por esa búsqueda hacia los espacios saludables, de que la escuela rural hace lo que desde la teoría en las universidades queremos enseñar, es decir, provocar que el profesorado haga de los alumnos gente o personas que se desarrollen competencialmente buscando soluciones a los problemas de la vida diaria. Y eso en la escuela rural lo hace muy bien. Todo se enfoca al medio, todo se enfoca a la mejora del entorno, todo se enfoca a la participación ciudadana, al establecimiento de una comunidad de aprendizaje. Y eso es lo que nos va a dar esta escuela rural. Yo lo veo una moda que se va a quedar, porque el modelo, a pesar de que luego volvamos a las ciudades, el modelo de la escuela rural es un modelo para la ciudad. Es un modelo que debemos de instaurar, ¿para qué? Para que la gente tome en consideración que debemos de intervenirnos desde el punto de vista teórico o un plano teórico, sino que la practicidad de todo lo que aprendemos para solventar problemas realmente es lo que tenemos que buscar. Y yo creo que la escuela rural y la gente que están en ella, como Noelia, hacen de esto una oportunidad, y creo que lo vamos a conseguir. Nuestras conversaciones a CUAE prestan mucha atención, siempre lo han hecho, a los estudiantes y a los profesores. Y en esta ocasión, en lo que respecta a los estudiantes, hemos querido centrar la mirada al menos en dos aspectos principales. El primero de ellos tiene que ver con la motivación como motor principal del aprendizaje. Y el segundo aspecto que hemos tratado con los estudiantes tiene que ver con la educación emocional, la importancia de trabajar las emociones dentro del aula, en el aula, pero también trabajar la educación emocional en la sociedad. Estas son algunas de las conclusiones que dejan nuestros expertos. Y también, por lo que se refiere al profesorado, y partiendo de la idea de que
No cualquiera puede ser profesor, porque así lo ha dejado de manifiesto la pandemia. La pandemia ha puesto en valor la función que desempeña el profesor en el aula. Hemos querido, con nuestros expertos, trabajar todo lo que tiene que ver con el aspecto formativo del profesorado y todo lo que tiene que ver con esas claves que deben de conformar la carrera profesional del profesorado. Todo lo que tiene que ver, por lo tanto, con el reclutamiento. Les dejo con las reflexiones de nuestros invitados en Conversaciones ACOAE en estos dos temas, estudiantes y profesorado. Nuestro sistema educativo es homologable, pero sí observamos que tiene unas debilidades profundas, pero tenemos soluciones y esas soluciones pasan, buena parte que también has mencionado antes, Mariola, por atender la carrera docente, por la formación del profesorado, no solo por la formación inicial. Lamentablemente, estos días hemos tenido que empezar a pensar cómo poder asumir profesorado sin el máster de secundaria, de manera muy coyuntural, muy limitada, cuando ya no tenemos otras posibilidades, ¿no? Porque la educación ha de seguir. Pero hay que pensar en una carrera profesional que empieza por efectivamente la formación inicial, por el proceso de inducción del profesorado, proceso de acompañamiento, por una incentivación, por una evaluación. Todo esto tiene que estar en marcha y la ley, una de las cosas que hace es atribuir el mandato al gobierno para que en el plazo de un año explicite ese modelo. Alumnos con baja nota, carrera fácil y que luego está chupado ponerse a trabajar desde el primer día, digamos, sin ningún filtro o bajos filtros que permitan determinar si eres o no un buen profesional, si sirves para eso, claro, el resultado es bastante malo. Entonces, en todos estos frentes hay espacio de mejora en cómo se recluta. O sea, qué tipo de pruebas tienes que hacer para entrar en magisterio, qué tipo de formación se recibe una vez dentro de la carrera. Y hemos visto que si además los retos de futuro, los retos que tiene nuestro sistema educativo tienen que ver con la falta de equidad del sistema, con el alto abandono escolar, con el futuro rol del docente, que va menos de contenidos y de didáctica, que es importante, y mucho más de acompañamiento, de tutoría, de coaching, por decirlo así, del alumno, ¿no? en su trayectoria, hay que reformarla esa también. Y luego el proceso de inducción, en la que la mayor parte de los países están invirtiendo. Algunos países, ese proceso de inducción, ese primer año, es el que finalmente, aunque tú tengas el título, dice si puedes o no puedes ejercer. En otros países no es tan claro, pero es un proceso bien acompañado, bien mentorizado, ¿no? Con una serie de mecanismos que permiten finalmente una introducción en la profesión un poco más profesionalizadora. El reclutamiento para la entrada en la formación inicial y el reclutamiento también en el sentido de certificación, graduación y certificación de las competencias profesionales necesarias y el reclutamiento para empezar a trabajar. O sea, es un proceso largo que se configura dependiendo del modelo profesional y de carrera profesional en el que cada sistema o cada país esté pensando, y que, en mi opinión, tiene que girar en torno al principio de cómo atraer a los mejores a la profesión docente. Cómo asegurar que en cada aula, de cada centro, de todo el país, está la mejor persona posible. Añadiría claramente el subirnos al tren de una tendencia global en esta materia, que es ir a cada vez mayor selectividad en la entrada a los programas de formación inicial, cada vez mayor exigencia. Está claro que el público y el mercado en general identifican selectividad con calidad. Cuanto más fácil es entrar en un sitio, más te parece que es de baja calidad. Cuanto más difícil es entrar en un sitio, es más exclusivo y por tanto asumes que tiene más nivel. Yo sé que esto es una trampa. Yo sé que esto es una trampa y que puede tener efectos perversos, pero creo que hay que ir en la dirección, hasta tanto consigamos dar el salto de un lado a otro de esa línea divisoria que yo planteaba al principio. Hay que ir a más selectividad en el acceso y hay que ir también a una distinta selectividad
en el reclutamiento hacia la profesión, que pasa por la inducción que comentaba Mónica, que es fundamental, primero, para regular el acceso a la profesión, porque ahí, en ese año de inducción, es donde se regula el acceso a la profesión, y dos, como eslabón perdido que hay que encontrar y poner entre la formación inicial y la formación permanente, la formación continua. Uno de los problemas principales que tiene el sistema de formación del profesorado en nuestro país es que entiende al docente como un individuo aislado, con unas competencias concretas, unos conocimientos, unas capacidades y que trabaja casi como en el vacío, ¿no? Y que esas competencias y esos conocimientos los aplica en cualquier contexto. Y una de las cosas que también hemos visto es que precisamente esas competencias son muy contextuales y que no es lo mismo enseñar en un centro de clase media con las familias que están bien conectadas y que tienen los dispositivos, etcétera, etcétera, que en un centro o en un entorno de alta complejidad en que la comunicación con las familias es difícil, en que no se tienen muchas veces, los alumnos no tienen el apoyo ni los medios, digamos, para desarrollar su actividad formativa con normalidad en una situación como esta, y el centro tampoco está equipado y los docentes tampoco. Reclutar personas que instalen y apuntalen sesgos cognitivos y emocionales en nuestros estudiantes, o identificar personas que sean capaces precisamente de ayudar a nuestros alumnos a identificar esos sesgos y liberarse de ellos. Es mucho más fácil entrenar militantes que formar ciudadanos, igual que es mucho más fácil adoctrinar que enseñar a rectificar. Y todo ello por las mismas razones por las que es mucho más fácil aprender a odiar que aprender a discrepar. Y por todas esas razones, no cualquiera puede ser profesor, y por todas esas razones estamos en manos de nuestro profesorado, y por todas esas razones importa mucho quiénes son, cómo se han formado, cómo se han reclutado, cómo se han certificado sus competencias y cómo se les sigue acompañando en su proceso de desarrollo profesional, porque de ellos depende eso. Depende que nuestros hijos aprendan a odiar o aprendan a discrepar. Desde el punto de vista, ¿no?, de cómo funciona el aprendizaje, de lo que estamos hablando en el fondo es de incidir en la motivación por aprender. En las aulas, las horas que tenemos para cualquier asignatura, para cualquier materia, sea de ciencias o no, son limitadas. Con lo cual, probablemente, en algunas ocasiones es más importante despertar el interés de los estudiantes por seguir estudiando, por seguir aprendiendo fuera del aula, que no tratar de cubrir, ¿no?, pues todo un currículum dentro de la misma. Y en ese sentido, es importante entender que una de las cosas que más motiva es alcanzar los objetivos de aprendizaje. Es decir, hay pocas cosas que motiven tanto como conseguir aprender, ¿no? Y cuando digo aprender me refiero a conseguir comprender, a conseguir resolver problemas con lo que hemos aprendido, porque ese tipo de aprendizajes, que son aprendizajes significativos, de hecho tiene un efecto biológico en nuestro cerebro. Cuando aprendemos de esa manera, cuando damos sentido a cosas nuevas, cuando descubrimos cosas nuevas, las entendemos, tiene mecanismos para recompensarnos y hacernos sentir placer. Cuando aprendemos de verdad, sentimos placer. Sí que el primer trabajo que hemos hecho con ellos, y yo creo que era muy importante en nuestro centro, era ¿qué tal estáis? Un trabajo emocional, ¿cómo estáis? Porque muchas veces empezábamos el curso, empezamos un curso, ¿qué has hecho en vacaciones? ¿Qué has hecho en no sé qué? Aquí la situación es que han vivido una situación muy dura. Muchas familias viviendo en pisos muy pequeños y situaciones muy duras y muy complicadas, y más en niveles socioeconómicamente pues con más dificultad como hemos tenido. Entonces, este primer trabajo de estos días es ¿qué tal estáis? ¿Cómo habéis venido? ¿Qué podemos hacer juntos? Que nos alegramos de vernos y andar un poco, pues esto, en esta nueva normalidad. En muchas ocasiones contamos las asignaturas como compartimentos estanco, ¿no? Tengo que enseñar química, matemáticas o física y cuento lo que me toca en el programa, y estoy muy de acuerdo en que en realidad cumplir programas no es tan importante, ni siquiera en la universidad. Lo importante es crear las herramientas para que alumnas y alumnos puedan seguir adelante, porque todas y todos sabemos que lo que aprendemos se nos olvida, pero depende de
cómo esté asentado o de las herramientas que tengan para seguir aprendiendo, para recordar, aquello puede funcionar mejor o peor. Entonces, claro, yo creo que la formación del profesorado es vital porque sería ideal que tuvieran una visión más transversal de cada una de las asignaturas y que en ciertos momentos al menos fueran capaces de conectar la química con las matemáticas o las matemáticas con la lengua, porque no olvidemos que esa manía también de hacer frontera entre ciencias y letras es algo que creo que hay de una vez por todas que desecharlo, porque nadie puede hacer bien matemáticas, por ejemplo, que es lo que yo conozco, sin tener una buena habilidad lectora. La autoeficacia es esa creencia que tenemos las personas sobre si nos vemos capaces de aprender una cosa o no. Cuando se nos plantea un reto de aprendizaje concreto, pues un reto puede ser un reto en matemáticas, un reto en física o en inglés, ¿no? Lo que sea, automáticamente hacemos una valoración subconsciente sobre nuestra capacidad de si lo vamos a poder alcanzar o no, y en función de la valoración que hagamos, nuestra motivación se va a ver afectada, porque si yo de entrada no me siento capaz o creo que me va a resultar muy difícil conseguirlo, mi motivación se va a ver comprometida de cara a dedicarle el esfuerzo que será necesario para alcanzar el aprendizaje, ¿no? Con lo cual, si no tenemos en cuenta, ¿no?, la importancia que tiene asegurarnos de que el aprendizaje sea, digamos, progrese de una manera que nos lleve a que todos o la mayoría de los estudiantes consigan alcanzar esos objetivos, y que además esos objetivos se alcancen llevándoles a un conocimiento profundo, es decir, a un conocimiento que lo entienden, que lo pueden transferir a nuevos contextos, que lo pueden utilizar, y no simplemente un conocimiento superficial para pasar exámenes, no estaremos realmente incidiendo sobre lo que nos interesa, ¿no?, que es la motivación. La función que ha de tener la escuela de ser andamiaje, ¿no? El andamiaje que construye la personalidad del alumno y cuyo objetivo debiera ser que el alumno salga de esa escuela con su autoestima íntegra, ¿no? Con una autoestima fuerte, que no está reñido, tener una autoestima fuerte no está reñido con la falta de humildad, sino todo lo contrario, es decir, una autoestima fuerte, una confianza en sí mismo para abordar las eventualidades del mundo. Durante los meses más duros de confinamiento hemos aprendido la dureza que implica para las familias y para la sociedad tener los colegios cerrados. A la vez, también hemos aprendido durante la segunda ola de contagios cómo el esfuerzo que han realizado las administraciones públicas con la escuela y desde luego también el esfuerzo que han realizado los profesores han hecho posible recuperar la normalidad dentro de las aulas. Desde este contexto y desde este planteamiento esperanzador, la escuela quiere ganarse la confianza de las familias. Las familias son un eje importante en el proceso formativo de los niños y de las niñas y deben de trabajar conjuntamente con los colegios, y así los vienen haciendo. Y de igual manera, el proceso de formación de nuestros niños y de nuestras niñas es una responsabilidad de todos, también de la sociedad, y la sociedad, por lo tanto, debe cumplir un eje y un valor protagonista en este proceso. Pues bien, de esto, de familia y también de sociedad y de su impacto en el proceso formativo, también han querido charlar con nosotros nuestros invitados y nuestros expertos. Les dejo con sus reflexiones. El mundo está cambiando a una velocidad impresionante y las instituciones tienen un ritmo de transformación y de adaptación muy lento, desde los parlamentos, los gobiernos, las empresas son un poco más ágiles, y hasta la escuela y la propia universidad, ¿no? Entonces, si yo tuviera que resumir en qué consiste este cambio, porque no me puedo extender demasiado, lo haré en mi próximo libro, que lo quiero titular así. Yo creo que entramos en la sociedad del desconocimiento. Estamos ya en una sociedad del desconocimiento, es decir, estamos en una sociedad en la que, desde el punto de vista del saber, tenemos que aceptar un mayor grado de incertidumbre del que estábamos acostumbrados. Más bien, nuestro modelo de conocimiento era, a medida que aumenta el conocimiento, que la ciencia progresa, disminuye las oscuridades de lo que no conocemos. Lo que nos pone de manifiesto, por ejemplo, simplemente esta pandemia, es que
la ciencia funciona con ensayo y error y que la ciencia genera a su vez ella misma muchísimo desconocimiento, ¿no? Ahora tenemos evidencia empírica de qué pasaría si mañana cerraran todas las escuelas y estuvieran 4 o 5 meses cerradas. Y lo que ha pasado en esencia es, uno, que teníamos una crisis de equidad en el sistema y esa crisis se dobla o se triplica por efecto de la pandemia, solo en 3 o 4 meses, que para mayor abundamiento las medidas de digitalización y uso intensivo de la tecnología que se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis, desgraciadamente y paradójicamente pueden contribuir, de hecho contribuyen a aumentar esa brecha de desigualdad. Y por el lado bueno de la cuestión, porque alguno tendría que ver, que es precisamente lo que podríamos llamar el capital profesional del profesorado, la capacidad del profesorado de un centro de movilizarse, de ponerse y guardar la comunicación con sus alumnos y de asegurar lo que llaman la continuidad del aprendizaje de sus alumnos, es ese capital profesional del profesorado y ese liderazgo institucional de los centros el que ha marcado la diferencia entre, por supuesto, en conjunción con el capital cultural de las familias, que vamos a poner a un lado, no estamos hablando ahora de eso, pero quienes han marcado la diferencia han sido los profesores, y no los profesores como solistas, sino los profesores como miembros de una orquesta. Yo creo que las leyes de autonomía de centro, la normativa que hay, lo que hay que hacer es aprovecharla. O sea, la gente dice, no, es que no podemos, porque no podemos. No, sí podemos hacer montones de cosas basándonos en la ley de autonomía de centros. Hay que aprovechar bien esa normativa para definir un proyecto propio de centro con unas características personales y con un proyecto educativo que es de tu propio centro, porque a cada cole van niños y niñas completamente diferentes, de entornos diferentes, de poblaciones diferentes, de familias diferentes entre uno y ya dentro de ellos son muy diversos, pero ya si te cambias de barrio o de pueblo o de ciudad, muchísimo más, ¿no? Las familias, y yo como madre, no tenemos modo de saber si nuestra escuela funciona bien o mal. Tenemos algunos indicios. Eso funciona por proximidad, pero básicamente lo que la escuela gestiona es la confianza de la comunidad, la confianza de las familias. Si las familias confían en la escuela, no te preocupes, no se van a meter en el aula. Nadie quiere meterse a enseñar. El tema es que la escuela tiene que ser capaz de transmitir esa confianza. ¿Cómo se transmite la confianza? Pues con claustros cohesionados, con un profesor que tú intuyes o sabes que si tu hijo o hija tiene problemas va a saber detectarlos y va a saber acompañarlos y aportar soluciones a esos problemas, de que si un grupo no funciona va a planificar actividades para desencallar lo que no avanza. De eso va la escuela hoy, no va de la transmisión de aprendizaje. Entonces es muy importante la didáctica, por supuesto que es importante, pero hay otras muchas funciones que ahora están en la escuela que son fundamentales. Y yo creo que la idea es dar una imagen de tranquilidad, dar una imagen de, vamos a ver, en los centros están las cosas controladas, las administraciones también nos han puesto el personal, nos han mandado los elementos de limpieza, nos dan las orientaciones, ya sé que no dan abasto, pero también son situaciones nuevas, es decir, y yo creo que dar esa sensación de tranquilidad, de decirles tranquilos, porque los protocolos están claros y lo que venimos es a darle cierta normalidad y ellos lo han agradecido. De hecho, el absentismo en el colegio ha sido prácticamente nulo. O sea, hemos tenido todos los niños en el cole y no se quieren ir, porque si a alguno le ha dolido la garganta y hemos tenido que llamar a casa, no, profe, que me encuentro bien, que me encuentro bien. Y es que tienes que ir al médico porque no te encuentras bien, porque te está doliendo la garganta, estás tosiendo. Y no, de verdad, o sea, quieren venir, ellos necesitan esa normalidad y las familias también. Esta pandemia creo que refleja mucho el miedo tremendo que tenemos a la muerte y el miedo tremendo que tenemos a la enfermedad y el miedo tremendo que tenemos al sufrimiento. Eso es para mí lo que esta pandemia nos ha puesto de relieve. Nos ha puesto de relieve que el miedo puede secuestrarnos. Y entonces, para poder sobrellevar un secuestro emocional, en este caso del miedo, se necesita de educación emocional, se necesita desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Entonces creo que pone de relieve que es necesario no solo en las escuelas, si me permito decirlo, sino a nivel social. Y los medios de comunicación justamente, por ejemplo, no están tampoco ayudando, ¿no?, a esa gestión emocional ni a esa educación emocional, ¿no? Están alimentando un miedo que cada vez se hace más grande. Entonces, para mí es importante hacer este matiz de cuando hablamos de educación emocional,
emocional, llevarla más allá y más fuera de solamente la escuela y los maestros, y sobre todo a veces cuando hablamos de escuela hablamos de niños, ¿no? Y no son solo los niños que se tienen que educar emocionalmente, sino sus adultos y sus adultos de referencia. Todos somos adultos de referencia de los niños, no solamente los maestros o los padres. Al final, educar emocionalmente es tomar decisiones buenas, bellas y verdaderas. Y cuando hablo de modelaje, no hablo solo del modelaje de estos adultos de referencia de un centro escolar, sino de todo, ¿no? Al principio hablaba de los medios de comunicación, vuelvo allí, con el programa En sus zapatos trabajamos en comunidades escolares con todos, con los maestros, con el personal no docente, con las familias y con los niños de todas las edades, y también intentamos hacer campañas de incidencia en los medios de comunicación. Es importante que se sepa que gritar daña, por ejemplo. Gritar daña a los niños. Si hay una asignatura de educación emocional, pero seguimos gritando a los niños para resolver un conflicto, estamos dañando a los niños. La escuela, mal que bien, porque en fin, tenemos muchos problemas, la escuela mal que bien iguala más que las casas, ¿no? Los domicilios desigualan mucho, porque en nuestros domicilios, bueno, hay domicilios grandes, con espacios, con padres que se pueden ocupar, con un ambiente de serenidad y de intimidad, y con libros, con wifi, etc. Y hay otros domicilios donde hay hacinamiento, donde no hay mesas, donde no tienen wifi. Incluso hay domicilios. Yo pensaba en estos meses de confinamiento, me venían muchas veces a la cabeza las mujeres maltratadas, ¿no? Que lo han tenido que pasar lógicamente mal. Ya tenemos datos de diversos países de cómo ha aumentado la violencia machista, ¿no? Entonces, claro, la escuela cumple una función de igualación. El que vayan los niños y niñas al mismo pupitre, se topen con gente diferente, en fin, con todos los límites que esto tiene, porque tampoco creo que la escuela hoy por hoy esté cumpliendo esta función completamente, ¿no? Pero desde luego la cumple un poco mejor que la reclusión familiar, ¿no? Me gustaría que las administraciones, con todo esto, tomasen conciencia de que la educación tiene que ser una cuestión de Estado, de que no nos podemos estar peleando siempre por leyes educativas y por cambios constantes, sino tenemos que acordar, de verdad, entre todos, una educación como cuestión de Estado y estable. Es decir, yo veo que ahora vemos como los grupos de 20 alumnos como una cosa extraordinaria. Pues no, debía ser lo que ya era habitual. Es decir, y los recursos en la educación deberían ser la norma habitual, porque es que es nuestro futuro, es decir, la educación de nuestros chicos y chicas es nuestro futuro. Entonces, debería tomarse como una cuestión de Estado, como algo tan importante, y sobre todo, la confianza. Pido que las administraciones confíen en sus maestros y sus maestras, confíen en sus directoras, en sus directores, que tenemos ilusión, que yo, mis compañeros, de verdad, solo veo ilusión por hacer las cosas, porque los alumnos aprendan, porque estén a gusto, porque sean felices, porque sean maduros, porque sean capaces de hacer las cosas por sí mismos, que de verdad, que nos quieren legislar hasta el último milímetro de lo que tienes que hacer o por dónde tienes que hacer. Y yo creo que si a los centros les das capacidad de creatividad, les das una capacidad de que seamos creativos, de que innovemos, de que pongamos cosas en marcha y confían en nosotros, de verdad, yo creo que los resultados serían estupendos. Para Fundación AQUAE, la educación es una línea estratégica de actuación, y así lo hemos demostrado a lo largo de estos 17 programas que han constituido nuestras conversaciones AQUAE de educación. 17 programas en los que hemos abordado las debilidades que sobre el sistema educativo ha dejado patente la pandemia, para a partir de ahí, partiendo de ese contexto, impulsar todos los cambios y las propuestas de mejora. Y en este sentido hemos puesto el foco de atención en nuestros estudiantes y a partir de ahí en el profesorado, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en definitiva, en todas esas propuestas de mejora que necesita nuestro modelo de educación para acomodarse mejor a un mundo en cambio.